Buenas tardes, mi nombre es Adrián Jiménez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, octavo ciclo paralelo B. Bueno, en esta ocasión pues yo me voy a referir acerca de lo que tiene que ver con mi trabajo de integración curricular, el cual se denomina Análisis Jurídico y Doctrinario del Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos Penales y su aplicabilidad en todas las etapas procesales. Bueno, como es de conocimiento público, sabemos que la conciliación en materia penal pues solamente se puede presentar hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción. Bueno, para iniciar esto vamos a definir o a referirnos a lo que tiene que ver con el marco teórico y a las definiciones que son precisas para poder ir desarrollando lo que es el siguiente trabajo. La palabra derecho penal. Bueno, la palabra pues derecho penal se percibe al derecho penal como la máxima expresión del ejercicio del poder punitivo del Estado para la sanción de acciones tipificadas como infracciones penales. Por lo tanto, se puede decir que el derecho penal es un conjunto de normas que conforman el ordenamiento jurídico punitivo para sancionar las irregularidades que ponen en peligro el bienestar social. De esta forma, las reformas, modificaciones y derogaciones de las leyes penales se da a través de las decisiones estatales, a través de la función legislativa, con la única finalidad de hacer frente a acciones reprochables como parte de la adopción de una política criminal para combatir las conductas penalmente relevantes. Luego tenemos lo que son los principios del derecho penal. Tenemos el principio de legalidad, el cual, este principio, pues, se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como un principio procesal, el cual garantiza el derecho al debido proceso, específicamente establecido en el artículo 5, numeral 1, donde en su parte pertinente menciona que no hay infracción penal, pena ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Igualmente tenemos el principio de presunción de inocencia. Bueno, la presunción de inocencia es un derecho fundamental de las personas, el cual se encuentra reconocido en los sistemas legales democráticos a fin de garantizar de que toda persona sea tratada como tal cuando se encuentre involucrada en la comisión de un presunto delito. Todo esto, hasta que se demuestre culpabilidad del hecho a través de un proceso legal donde se evacúa pruebas y se decide sobre dicho proceso probatorio. Esto obviamente pues por los tribunales de justicia. También tenemos el principio de retroactividad. Este principio establece que el derecho penal no sancione actos que haya ocurrido en el pasado, cuando no se encontraba vigente como infracción penal una determinada conducta, siendo así que en lo posterior determinada conducta ya se encuentra tipificada en la ley penal como delito, pero se podrá sancionar quien cometió el acto pero no se podrá sancionar a quien cometió el acto anteriormente porque en la ley penal dicha conducta no era susceptible de castigo. Bueno, para ser un poquito más específico, pues aquí obviamente pues a una persona no se le puede sancionar por el cometimiento de un delito que se haya realizado anterior a la tipificación de que esto sea considerado como una infracción. Aquí también tenemos lo que es el principio de igualdad. Bueno, este principio pues es bastante importante ya que se trata sobre el equilibrio que se debe aplicar entre una sanción y la comisión de una acción u omisión señalada como infracción. De este modo, se puede decir que según la gravedad del hecho punible se debe imponer una sanción, sin que por ningún motivo esta sanción sea desproporcionada al hecho irreprochable por la ley penal, de esta forma evitando el abuso que puede producirse en la aplicación de sanciones. Bueno, pues este principio de igualdad, más tiene que ver con un poco de que se, se dé lo que es la proporcionalidad, la proporcionalidad de las partes y de que ambas tengan oportunidad de poder evacuar de forma igualitaria sus pruebas y asimismo pues ambas partes que puedan acceder al sistema de justicia sin discriminación alguna. Asimismo, también tenemos el principio de proporcionalidad. Este principio establece de quien haya cometido un delito dentro de su entorno social, sea sancionado según la gravedad del caso. Por tanto, significa que la sanción impuesta a dicho infractor debe ser proporcional al daño que ocasionó a la víctima. Por tanto, este principio garantiza la aplicación de justicia sin que existan castigos elevados, irracionables y desequilibrados. También es bastante importante este principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque aquí permite de que las partes que entren al litigio y sobre todo la persona procesada, una vez de que tenga una sentencia ejecutoriada o que el juez decida
sobre su situación jurídica, pues obviamente que se le tiene que poner una sanción que sea proporcional al daño que ocasionó. Si fue un delito menor, pues obviamente que su sanción tiene que ser menor. Tampoco se le puede imponer una pena que sea desproporcional. Esto es referencia o vincula lo que tiene que ver con el principio de proporcionalidad. Derechos de protección. Bueno, en la parte dogmática de nuestra Constitución, exactamente desde el capítulo octavo, referente a los derechos de protección, encontramos un sinnúmero de derechos relacionados con el acceso a la justicia. De esta forma, en el artículo 75 establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión el incumplimiento de las resoluciones judiciales, será sancionado por la ley. La tutela judicial efectiva. Bueno, la tutela judicial efectiva permite que las personas que se sientan vulneradas de sus derechos puedan iniciar un proceso legal. Por lo tanto, este derecho se encuentra establecido en nuestra Constitución, en el cual menciona que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación, celeridad. Y también nos menciona que en ningún caso quedará en indefensión dicha persona ya. Aquí hay que recalcar algo bastante importante. Una persona que sea de bajos recursos económicos, no por eso no pueda tener este acceso a la justicia. Por eso existe la Defensoría Pública y otras instituciones más que pueden brindar este servicio a estas personas que carecen de recursos o que por alguna u otra manera no puedan acceder a lo que tiene que ver con un abogado o con la justicia privada. Entonces, la tutela judicial efectiva es una garantía que la Constitución les está garantizando a todas las personas. En este estado, obviamente, pues en nuestro estado, que es un estado constitucional de derechos. También tenemos las garantías básicas del debido proceso. El debido proceso, pues, es un principio fundamental que garantiza a las personas tener una adecuada administración de justicia en concordancia con las normas procesales que rigen en el sistema jurídico. De esta manera, se puede evitar cualquier arbitrariedad que pueda darse por las autoridades, tanto administrativas como judiciales. De esta forma, el derecho al debido proceso en materia penal está compuesto por un sinnúmero de garantías y principios que deben ser de obligatoria aplicación en todo el transcurso del procedimiento, desde la investigación previa hasta la de juicio, por todo lo anteriormente señalado. Entonces, el derecho al debido proceso es una garantía constitucional meramente fundamental, que se relaciona a un tratamiento justo y equitativo en todos los procesos que se llevan a cabo, tanto administrativos como judiciales. El debido proceso, entonces, es un derecho netamente constitucional que permite a las partes inmersas en un juicio la protección de arbitrariedades y abusos por parte de las autoridades judiciales y administrativas. Bueno, para ser más exactos, toda persona que se encuentre vinculada o inmersa en un conflicto legal, pues obviamente que tiene que seguirse lo que es un debido proceso donde se van a descartar pruebas y se tiene que seguir un sinnúmero de procedimientos para hasta dar en este caso, pues con la culpabilidad de esta persona, o también se le puede rectificar su inocencia, pero esto a través de un debido proceso, que obviamente los jueces, tanto autoridades, que pueden ser en este caso administrativas o autoridades judiciales, no pueden omitir. Esto es en garantía que la Constitución ofrece y sobre todo garantiza a todas las personas como acabo de mencionar, que se encuentran envueltas en un conflicto legal. También tenemos garantías en caso de privación de la libertad. Bueno, estas garantías en caso de la privación de la libertad son bastante importantes. Son bastante importantes e igualmente se tienen que garantizar y cualquier autoridad que participe en la privación de la libertad de cualquier ciudadano deben cumplirlas. ¿Y cuáles son estas garantías? Las garantías básicas en caso de privación de la libertad en un proceso penal incluye que, uno, la privación de la libertad no será regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado acusado al proceso. El derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y para asegurar el cumplimiento de la pena. Dos, ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por una juez o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Tres,
Toda persona en el momento de la detención tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la juez o juez o autoridad que lo ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de un abogado o de un defensor o defensora público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país. 6. Nadie podrá ser incomunicado. 7. El derecho de toda persona a la defensa incluye a. Ser informada de forma previa y detallada en su lenguaje propio y en el lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. B. Acogerse al silencio. C. Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 8. Nadie puede ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 9. Bajo la responsabilidad de la juez o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de 1 año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Bueno, aquí hay que hacer énfasis. Cuando se está refiriendo a delitos, a delitos sancionados con prisión, pues obviamente se está hablando de una pena privativa de libertad que son hasta los 5 años. Y si se habla de reclusión, de los 5 años hasta los 40 años, que es la pena máxima que en el Ecuador se puede imponer a una persona como pena privativa de libertad. Bueno, siguiendo, si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto. 10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobrecimiento o la sentencia absolutoria, las personas detenidas recobrarán inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente de cualquier consulta o recurso. 11. La juez o juez aplicará las medidas cautelares alternativas y la privación de la libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los actos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. 12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada permanecerán en centros de rehabilitación social. Para los adolescentes y las adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen de todo lo que tiene que ver con mi trabajo de integración curricular y específicamente en el marco teórico. Muchísimas gracias.